grabada la clase para el resto de sus compañeros. Entonces, por cualquier cosa va. Bueno, María José está de vuelta. Recordarles que hoy es la última clase del parcial. La semana que viene ya van a tener el examen, algo bastante sencillo, son dos paginitas, revés y derecho, que incluye todos los temas que hemos visto, ¿verdad? Desde los temas que vimos en la introducción, que son las divisiones de la historia, hasta lo que vamos a ver el día de hoy, que como podrían estar viendo en su pantalla, es efectivamente civilizaciones de Mesoamérica. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Lick, le escucho. Ah, ok, perfecto, muchas gracias, ¿verdad? Cualquier cosa, me van escribiendo ahí, ya sea por el chat de WhatsApp o por el propio chat aquí del Teams, ¿verdad? Sí, ya podemos comenzar. Bueno. La semana pasada hablamos un poco de cómo es que llegamos los humanos, ¿no? Aquí al continente americano y hoy vamos a dar un paso consiguiente. Hoy vamos a hablar de las civilizaciones que se terminan dando a través de esta llegada de los humanos, ¿verdad? ¿Qué es Mesoamérica? Nosotros podemos dividir, como lo vimos la semana pasada, a América en tres grandes regiones, ¿verdad? La región norteamericana, la región mesoamericana y la región sudamericana o andina. Usualmente cuando nosotros dividimos a América, dependiendo de estos, pues, ¿cómo decirlo? Regiones aborígenes, el norte, obviamente, es del norte de México para arriba, ¿verdad? Meso, que significa medio, sería más o menos del centro de México hasta el norte de Panamá y Indoamérica o Sudamérica sería de Panamá para abajo, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver los más importantes, o sea, las civilizaciones más importantes de Mesoamérica, entre las cuales tenemos a los olmecas, los zapotecas, la teotihuacana, maya, mixteca, tolteca y los mexicas, ¿verdad? Yo sé que se ven varias y van a ser varias las que vamos a terminar viendo, porque son todas estas que están aquí presentes, pero no son todas las civilizaciones mesoamericanas, o sea, no son todos los pueblos. Los que vamos a ver el día de hoy son los que terminan pasando estadio. ¿Qué es un estadio? Anoten esto. Un estadio es una etapa en la cual se encuentra un grupo humano. Por ejemplo, usted puede estar en el estadio de cazadores y recolectores, puede estar en el estadio de sociedad primitiva, en el estadio de sociedad como tal. Entonces, uno puede ir evolucionando, ¿verdad? Actualmente nosotros estamos en un estadio social capitalista. Entonces, nosotros podemos ir viendo la evolución de la misma, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con los Olmecas. Esta gente vivió entre el 1200 Cristo a aproximadamente el 400 Cristo y se les considera como la cultura madre de Mesoamérica. Es decir, que de ellos vienen la mayoría de lo que nosotros terminaríamos facilitando como bienes aborígenes. Es decir, de esta gente viene todo aquello que se va a terminar dando en el resto de las civilizaciones. Estamos hablando que esta cultura sentó las bases de muchos elementos que serían retomados por civilizaciones posteriores, como la escritura en jeroglifos, el calendario ritual, la planificación urbana y la cosmovisión religiosa, ¿verdad? Permítame un momento, chavalines. Ahí está. Sentía yo que se me estaba zafando, ¿no? El audífono. Ahora, ¿dónde estaban ubicados? La mayoría de estas civilizaciones que vamos a ver hoy día las vamos a encontrar ubicadas en lo que es México. Como podemos ver, se asentaron hacia el Golfo de México, ¿verdad? Un poquito tirando hacia la costa norte, que es como nosotros la llamamos, de este país. El Golfo de México en los que son los actuales estados de Veracruz y de Tabasco, ¿verdad? Que son los que están ahí pegaditos. También tiene dos o tres zonas muy importantes arqueológicamente hablando. Estamos hablando de San Lorenzo, que es la más antigua, La Venta, que era un centro religioso y ceremonial, y Tres Zapotes, ¿verdad? Entonces, anótenlo. Por acá podemos ver que tenemos a Tres Zapotes aquí en la zona central. Aquí un poquito más abajo tenemos La Venta. Y San Lorenzo, que está aquí, ¿verdad? Que es la que está más despegada del litoral marítimo. Entonces, estamos hablando de que era una civilización que se desarrolló cerca de cuerpos de agua.
Ahora bien, acá me quiero detener un poco. La mayoría de las civilizaciones, no solo de América Central o de América Mesoamericana, perdón, cayendo en la redundancia, sino que casi todas las civilizaciones de la historia humana se terminan desarrollando cerca de los cuerpos acuíferos. Un cuerpo acuífero sería un lago, un río, una laguna, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Era necesario tener acceso a agua limpia, primero, pues, para beber. Después que para bañarse, para cocinar, para regar las plantas, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de, pues, un estado social en el cual nos veíamos en la necesidad de ser agrícolas, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, ¿qué aportes terminan dando los olmecas? La primera son las cabezas colosales, ¿no? Que son esculturas monumentales hechas de piedra basáltica. El basalto es una piedra volcánica de hasta 3 metros de altura y varias toneladas de peso. Representaban a líderes normalmente o guerreros también. Además de que ellos ya tenían una alta calidad artística como el tallado en jade, que es lo que están viendo en este momento en pantalla, la cerámica fina, estatuillas con rasgos humanos y zoomorfos. Acá me quiero detener un momentito, muchachos. ¿Qué es zoomorfo? Zoomorfo significa con forma animal. Y también tenemos antropomorfo, con forma humana. Antropo significa humano, ¿verdad? Ahora bien, la zona en el mundo o la cosmovisión mesoamericana era muy normal que nosotros viésemos bastantes retratos zoomórficos, más que antropomórficos, ¿verdad? Humanos convirtiéndose en animales o humanos con características de animales, más que antropomorfos, que es darle la vuelta, ¿verdad? De animal a humano. Ahora bien, también instauran lo que es la arquitectura ceremonial, plataformas, montículos, plazas y altares a los que a menudo se les alineaba de manera astronómica, ¿verdad? No es que ellos terminaban construyendo, voy a construir aquí porque aquí se ve bonito. No, tenía que darse una necesidad, o mejor dicho, tenía que darse una estructura que permitiese que se alinease con cuerpos, ¿verdad? Es decir, con cuerpos celestiales. De hecho, aquí podemos ver una de las primeras versiones de la escritura jeroglífica en Mesoamérica, que es esa que tienen en pantalla. Los avances, bueno, la escritura jeroglífica, que ya es un método de escritura complejo, ¿verdad? Ya pasamos de las cuñas a los glifos, uno de los sistemas más antiguos de Mesoamérica, aunque aún no ha sido completamente descifrado, se han encontrado inscripciones en estelas y cerámica. Además, de que se dan las primeras instancias del calendario, ¿verdad? Los olmecas desarrollaron un calendario ritual basado en ciclos, que fue heredado y perfeccionado por los mayas y los mexicas o aztecas. ¿Cuál era la organización? Bueno, esta era una sociedad teocrática. La teocracia, muchachos y muchachas, hace referencia a que la mayoría del poder está concentrado en las personas religiosamente activas, como los sacerdotes. El poder estaba en manos de una élite religiosa y política que controlaba el conocimiento astronómico, los rituales y la economía, ¿no? Acá podemos ver una escalera, así se le llama, una escalera política que en el tope estaban los sacerdotes, después los nobles, comerciantes, artesanos y por último, pues los esclavos, ¿verdad? Como todas las sociedades, siempre era el esclavo el que estaba hasta el fondo de la escalera social o de la pirámide social. Ahora bien, esta sociedad era jerárquica, es decir, que no todos tenían la misma importancia, por eso era una escalera, ¿verdad? Los de arriba tenían más poder que los de abajo. Además, los centros urbanos funcionaban como centros ceremoniales, religiosos, comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que estos centros urbanos eran necesarios para, primero, poder reunir a las masas y segundo, poder eh, llevar a cabo rituales, ¿verdad? Rituales religiosos. Ahora, ¿cómo era la religión? La mayoría, por no decir todas las sociedades de esta etapa, de este estadio, eran politeístas, adoraban a múltiples dioses relacionados con la naturaleza. Ahora bien, anoten esto porque es muy importante. Ser politeísta no quita el rol de un dios principal. En el caso mesoamericano, el dios principal vendría a ser lo que nosotros conocemos como Kukulcán o Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que era el dios del sol, ¿verdad? El dios de la vida. También, usualmente, los dioses principales eran tres o cuatro. Lo podemos ver en varias religiones del mundo que son politeístas.
En el panteón griego había un dios que está por encima de todo, ¿verdad? En el panteón japonés o asiático también hay un dios que está por encima de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles eran los dioses destacados de esta gente? El primero es el jaguar. Normalmente lo que se hace es que las figuras religiosas están relacionadas con la naturaleza o con los animales. ¿Y cuál era el animal más peligroso al que se podía enfrentar esta gente? Pues un jaguar, ¿verdad? Que era el que se los podía comer. El jaguar era el símbolo del poder, fertilidad y el vínculo entre lo humano y lo divino. Ya que eran tan extraños de ver, de encontrar, era muy común que se creyeran que eran dioses que descendían bajo la tierra, ¿verdad? O que descendían a la tierra. También tenemos el dios del maíz, porque pues, obviamente era lo que comían, era su grano base, y la serpiente emplumada que aparece también en otras culturas, ¿verdad? De aquí nace. A lo largo de la historia humana, los dioses van cambiando, pero su origen es el mismo siempre, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los mexicas y los mayas que adoraban a la serpiente emplumada, viene de acá, de encontrar una serpiente emplumada en la religión olmeca, que es la religión antigua, ¿verdad? Además, perdón, ando un poco que no dormí muy bien anoche. Además, nosotros podemos ver que en el resto de religiones se va cambiando, ¿verdad? El dios de la guerra se convierte en el dios de, por ejemplo, la movilización armamentística, el dios de la vida se convierte en el dios mayor, el dios de la muerte es el que está encargado de llevarse las almas, etcétera, 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 ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el legado? Acá pueden ver una figura de jaguar, por cierto, hecha por los olmecas. El legado, pues, dejan los conceptos religiosos, ¿verdad? Los dioses, los ritos, la cosmovisión, la cosmogonía, los elementos artísticos y arquitectónicos, el estilo detallado de los olmecas se va a ver repetido a lo largo del resto de religiones y de civilizaciones, ¿verdad? Un sistema de calendario numérico que también va a ser heredado y el estilo iconográfico que se ve en mayas, zapotecas y mexicas. La iconografía es esto, es decir, hace referencia a utilizar ciertos animales o utilizar ciertos glifos para representar lo divino, como en este caso, pues, que tenemos un jaguar, ¿verdad? Vamos con lo siguiente, vamos con los zapotecas, que estos van del 500 antes de Cristo al 1500 después de Cristo, ahora son 1000 años. La civilización zapoteca se desarrolla en el Valle de Oaxaca, al sur de México. Estos ya están más pegados a nosotros, considerados uno de los pueblos más antiguos y avanzados de Mesoamérica. Los zapotecas destacaron por su sistema de escritura jeroglífica, que es heredado, su complejo de calendario y sus conocimientos astronómicos, ¿verdad? Bastante similar. Acá pueden ver que previamente estábamos aquí arriba, ¿verdad? En la zona de Veracruz, Tabasco, y ahora bajamos un poquito a la zona central de México y obviamente a tocar con el Océano Pacífico, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son sus principales centros? Pues Monte Albán. Monte Albán, ese es el principal, ya que era su capital y por ser su capital también era su centro religioso y militar, ¿verdad? Aquí es donde se ponían de acuerdo para saber qué iban a llevar a cabo. Perdón, también está Mitla, que es más importante en el periodo posclásico con funciones religiosas y funerarias. También tenemos a Yagulda, Insú y Lambitieco, ¿verdad? Que son otras ciudades, pues con menor capacidad, digamos, o menor importancia. Ahora bien, en la escritura zapoteca, uno de los primeros sistemas de escritura en Mesoamérica, que era jeroglífica y silábica, es decir, que cada glifo representaba una letra o una sílaba. Acá podemos ver que hay unos tres tipos de A, o sea, podía escribir la A de distinta forma. Esta tiene como forma de tapir, ¿verdad? De capibara. ¿Qué les gustaría? Este, pues, no tiene forma de nada y este como que es un animalito, ¿verdad? Una boca de serpiente, etcétera, etcétera, etcétera. Este parece un conejo. Y podemos, pues, bueno, miren, una semilla de cacao, también un coco, ¿verdad? Además de que aquí es donde se implementan los calendarios con sistemas basados en ciclos de 260 y 365 días, que serían los que terminarían acogiendo los mayas, ¿verdad? Tenían avances en la astronomía, eh, la astronomía, la planificación urbana y arquitectura, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál era la organización?
Era una sociedad jerárquica y teocrática. Arriba estaba el rey, que se escribe Geokitao, Geokitao, G-U-E Kitao, ¿verdad? G-U-E Kitao. El sacerdote y los militares, los comerciantes, campesinos, los siervos, que eran los que servían a los sacerdotes, y los esclavos, ¿verdad? Como siempre, al fondo. Los gobernantes eran considerados representantes de los dioses. Esta parte va a terminar siendo acogida por los mayas y los mexicas o los aztecas, ¿verdad? En donde el rey era el representante de Dios. Y esto no solo sucede en las sociedades mesoamericanas, también sucede en las sociedades occidentales o las sociedades cristianas, ¿verdad? Donde terminaría existiendo el derecho divino. ¿Qué es el derecho divino? Es el derecho que usted termina teniendo para poder ser el rey, ¿verdad? Ahora, hablemos de la religión. Eh, eh, siempre tenía muchos dioses, ¿verdad? Eran polirreligiosos, por llamarlo de alguna forma. Pero entre los más importantes tenemos a Cosijo, que era el dios de la lluvia, que terminaría convirtiéndose en Tlaloc para los mexicas o Chac para los mayas, ¿verdad? Pitao Kosovi, que era el dios del maíz. Y además creían en la vida después de la muerte. Por eso construían tumbas elaboradas y practicaban ritos funerarios complejos. Además de que se utilizaba el juego de pelota con un sentido ritual. Acá ya podemos empezar a creer que había influencias del resto de las culturas mesoamericanas, ¿verdad? Es probable y es posible que ellos terminasen adoptando ciertos dioses que viesen en otras religiones. De igual forma, ellos podrían terminar acogiendo los rituales como el juego de la pelota para poder representar la transición al mundo divino, ¿verdad? Ahora, acá algo muy importante que hay que destacar. Los ritos funerarios no eran tan común fuera de las sociedades en un estadio ya de civilización, ¿verdad? Por ejemplo, en las primeras instancias humanas, las de cazadores y recolectores, no había ritos funerarios. Muchas de las veces no se terminaba enterrando a las personas o quemándolas o lo que sea, porque no era una costumbre, ¿verdad? Acá es cuando ya podemos ver que se terminan acogiendo ciertos ritos, ¿verdad? Ahora, hablemos de Monte Albán. Miren qué bonito. Es grande ahí, muchachos. Yo no he ido en persona, pero si comparamos el tamaño de las personas que vemos en la imagen, podemos asumir que es muy grande, ¿verdad? Monte Albán era la capital zapoteca, construida en la cima de una montaña, uno de los centros urbanos más antiguos y grandes de Mesoamérica. Contaba con plazas ceremoniales. Estas son las plazas ceremoniales, esta instancia de en medio, miren. Observatorios astronómicos, que podría ser este que está aquí, que es bastante alto. Tumbas subterráneas, por acá podemos ver una entrada, aquí chiquitita. Y estelas con inscripciones, que las estelas son estos cilindros de piedra, ¿verdad? No solo eran cilindros, también podrían ser incrustaciones en las propias pirámides. Ahora bien, esta estructura de construcción se va a terminar utilizando en el resto de las civilizaciones mesoamericanas que llegan a hacer construcciones ceremoniales. Por ejemplo, los mayas, si usted compara esto con los mayas, es bastante similar, igual con los mexicas, ¿verdad? Ahora, miren qué bonita el tallado de piedra. Esto es piedra, muchachos. Su sistema de escritura es uno de los más antiguos en América. Monte Albán es patrimonio de la UNESCO y muchas comunidades actuales en Oaxaca se consideran herederas directas de los zapotecas, conservando sus lenguas y sus tradiciones. A pesar de que se creen descendientes directos, no se termina manteniendo la pureza tradicional, ¿verdad? Porque ahí ya entran creencias religiosas católicas, ya entran creencias religiosas actuales, además de que se van inculcando trozos de lengua a medida que evolucionamos como sociedad, ¿verdad? El lenguaje está en el deber de adaptarse a la sociedad que lo utiliza. Por ejemplo, hace 10 años, nosotros, bueno, cuando yo estaba en el colegio, hace ya un buen rato, ¿no? Hace ya más de 10 años que me gradué. Nosotros utilizábamos la frase "qué fresa" para denotar que algo era bonito, que algo estaba cool, que algo era genial, ¿verdad?
Y si algo no funcionaba, decíamos, esa vaina sí es chasta, o sea, es una cosa muy chasta. Es una evolución del lenguaje. Por ejemplo, yo hoy día en mis alumnos no lo suelo escuchar, ¿no? Yo la palabra chasta, si no la dicen mis tías y mis primos, perdida para siempre, ¿va? Porque no es una palabra que esté dentro de mi vocabulario. Lo mismo con que fresa. Ahora utilizan palabras que son hijas de la globalización, que no es incorrecto, pero es la estructurización, ¿verdad? Es el ir mezclando factores externos con factores internos que dan paso a una unión, podemos llamarlo. Ahora, hablemos de Teotihuacán, que va más o menos del 200 antes de Cristo al 650 después de Cristo. Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes e influyentes de la Mesoamérica prehispánica, alcanzando su apogeo entre los siglos 3 y 7 después de Cristo. El 3 es por ahí, bueno, del 200 después de Cristo y el 7 pues obviamente el 650, ¿verdad? Ubicado en el actual Valle de México, destacó por su avanzada planificación urbana. Acá pueden ver eh, que estamos hablando ya del pleno centro de México, ¿verdad? Acá podemos tener Teotihuacán, acá está Puebla, México, Ciudad Federal, o bueno, CDMX, que se llama ahora, está bastante cerca de Teotihuacán, ¿verdad? Por acá abajo podemos ver a Monte Albán, incluso el Tajín, que está aquí cerca, Tula, que está acá cerca también. Dice la ubicación en el Valle de México, a unos 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México actual. Su nombre, Teotihuacán, fue dado por los mexicas y significa lugar donde los dioses nacen en náhuatl. El náhuatl es el lenguaje oficial de los mexicas. Anoten eso, náhuatl o nahuatl. Yo prefiero decir náhuatl porque es la pronunciación correcta, es náhuatl, para que lo anoten ahí, para que lo tengan listo para el examen. No es solo un lenguaje que se da en el centro de México. De hecho, se cree que Danlí es una palabra que proviene del náhuatl por las rutas de comercio que se terminan dando. Se cree que en náhuatl Danlí significa río de arena, incluso hoy día, ¿verdad? Y podemos ver bastantes injerencias de las toponimias que se dan gracias a estos lenguajes que tenían las sociedades previas, ¿verdad? Hablemos de los aportes, la arquitectura monumental sin el uso de la rueda ni herramientas metálicas. Mire, pura piedra y grasa esto, grasa pues de la gente que le tocaba trabajar, ¿va? Además de que tenían pintura mural rica en simbolismo, color y técnica. Que nosotros veamos esto hoy día no quiere decir que siempre fueran de un color, ¿verdad? Probablemente esto estuviera pintado de azul, de rojo, de verde, color tierra, etcétera, ¿verdad? Además de que se termina utilizando la obsidiana en herramientas, armas y en el comercio. A ver, obsidiana. Denme un momento, que por acá creo que tengo un poquito. A ver, digo yo, no, no sé si. Acá está. Miren, esto es la obsidiana. Es lava que se termina enfriando normalmente en contacto con el aire, no con el agua, con el aire, y se termina transformando en una especie de pequeño vidrio que es muy afilado. ¿Por qué utilizan esto? Bueno, el filo que tiene esta, esta obsidiana es filo microscópico, ¿verdad? Es un filo que si usted, no lo voy a hacer, obviamente, porque después quién para la sangre, ¿va? Que si usted pasa el dedo por uno de los bordes, esta, por ejemplo, pues yo la lijé para que no fuese, para que no tuviese bordes punzocortantes, pero si yo esta la transformo en una punta de flecha, pegándole con una piedra o lo que sea, podría transformar el filo en algo que cortase. Y el gran problema que tiene, bueno, no, el gran problema no, el gran uso que tiene este tipo de piedra o este tipo de material es el hecho de que se rompe una vez que está dentro del cuerpo. Es decir, que hace un daño que muy difícilmente usted pueda reparar en un campo de batalla, en un campo de caza, ¿verdad? ¿Qué más? No tengo más, creo. No. Tengan cuidado también cuando acá tengo otro pedacito. Un pedacito un poquito pues más pequeñito, más cuadradito.
Tengan cuidado también cuando andan por la calle porque van a ver vidrios así negritos, oscuritos y van a decir, ah, es obsidiana. No, no, no. Ese es otro tipo, esa es la obsidiana, ¿va? Que es cuando los borrachitos terminan rompiendo la botella, ¿va? Cuando les pega el enojo. Es distinto, es distinto. Sistema de irrigación y urbanismo. La irrigación ya se convierte en una necesidad para la prosperidad de, de esta gente, ¿verdad? Ya que al tener tantos humanos viviendo concentrados, se ve la necesidad de tener grandes campos de cultivo y es necesario los sistemas de irrigación porque, como podemos ver, Teotihuacán está bastante lejos de los ríos grandes del centro de México. Podemos ver que si estos son 50 kilómetros, yo diría que más o menos para este río que tienen aquí arribita serían unos 20, ¿verdad? Entonces ellos terminan utilizando canales de irrigación y comienzan a planificar el urbanismo para que tenga un sentido a la hora de construir, ¿verdad? Además de que tiene influencia cultural en zonas lejanas como el área maya e incluso en zonas aún más lejanas como la nuestra, ¿verdad? Mire, qué bonita la pirámide. Además de que tenía una estructura jerárquica, aunque se desconoce si hubo un monarca o un consejo gobernante todavía, podemos saber que era una estructura jerárquica como el resto de las civilizaciones mesoamericanas. Además de que tenían una división del trabajo muy marcada, no por género, sino por roles. Si usted era artesano, si era comerciante, comerciante, sacerdotes y militares, ¿verdad? Las familias se dividían en estos rubros y eran las que se encargaban la mayoría del tiempo de desempeñar solo ese rol, ¿verdad? Además de que era una sociedad multicultural. Recordemos que están en una zona central, ¿va? Y por acá tenemos una sociedad y acá abajo tenemos otra. Es decir, que servía como punto de encuentro para intercambios, tanto sociales como de bienes, entre grupos como los zapotecos, mayas, mixtecos, etcétera, etcétera, etcétera. Además de que tenía una alta especialización económica y el control del comercio regional. Al ser la sociedad fuerte y la sociedad grande, era el centro comercial regional, ¿verdad? Es algo similar a lo que pasa con Yucatán y con Danlí. Si bien Yucatán es la capital departamental por su importancia durante la época colonial, es Danlí la que se termina desarrollando como el centro comercial departamental, ¿verdad? Ahora hablemos de la religión. Eran politeístas, con dioses relacionados con el sol, la luna, el agua, la fertilidad, el inframundo, el maíz, los frijoles, etcétera, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los dioses importantes? Quetzalcóatl, como la serpiente emplumada, y Tlaloc, que de hecho, esta ilustración que nosotros podemos ver acá es de Tlaloc, el dios de la lluvia, ¿verdad? Ahora bien, nosotros podemos ver que tiene tocados y diferentes detalles. Podemos ver una serpiente, podemos ver tocados de jaguar, podemos ver que la forma de la cara no es completamente humana. Y eso es porque tiene rasgos zoomorfos, ¿verdad? ¿Qué era zoomorfo? Que parece animal o que tiene rasgo animal. Y antropomorfo es que tiene rasgos humanos, ¿verdad? Ahora hablemos de las características de la ciudad. Tenía una planificación urbana avanzada y simétrica, con una red de calles y canales, es decir, estaba muy bien organizada. Además de que tenía la calzada de los muertos, que era la avenida central, es como quien dice la calle del canal, ¿verdad? La avenida más importante de la sociedad era la calzada de los muertos, que medía casi 4 kilómetros de longitud. O sea, 4 kilómetros es como ir de la universidad hasta casi la entrada de Danlí. Sí, 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 hasta casi la entrada de Danlí. Bueno, la salida para Tego, ¿verdad? Anoten ese nombre, Calzada de los Muertos. También tenían la pirámide del Sol, que es esta que pueden apreciar acá en esta imagen. Estaba dedicada obviamente a una deidad solar. La pirámide de la luna hacía lo mismo y se asociaba con la fertilidad y la diosa del agua. Algo muy importante que me gustaría destacar en este momento es que los roles religiosos normalmente estaban divididos, ¿verdad? Había dioses y diosas. Normalmente si era fertilidad, el hogar, fertilidad, hogar, la belleza y los cultivos eran diosas, como la diosa de la luna.
Pero si era guerra, inteligencia política, etcétera, 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 eran dioses masculinos, ¿verdad? A pesar de que estas sociedades primitivas tendían estas diferencias, no siempre eran patriarcales. A veces había reinas, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Ahora hablemos del legado. Su influencia perduró siglos después de su caída. Los mexicas o aztecas la veneraban como lugar sagrado y la asociaron con la creación del mundo. Por eso su nombre significa lugar donde nacen los dioses, ¿verdad? Además de que es patrimonio de la UNESCO y hoy es uno de los sitios arqueológicos más visitados de América. De hecho, yo quiero ir por allá a ver qué se cuece, ¿verdad? Porque es bastante interesante, pues, encontrarse en estos sitios arqueológicos. Ok, antes de entrar a los mayas, ¿alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿Les está quedando todo bien? ¿Todo claro? ¿Se escucha? ¿Se ve? Si alguien está por ahí. Sí, solo los nombres, un poco complicado. Ah, pues que así es, lastimosamente, ¿va? Pero ahorita vamos a entrar, no me preocupe que ahorita entramos a nombres más complicados todavía. Porque vamos con los mayas, ¿va? Estos señores son más o menos del 2000 antes de Cristo al 1521 después de Cristo como civilización predominante. Los mayas destacaron por sus avances en matemáticas, astronomía, arquitectura y escritura jeroglífica. Perdón. Su organización política se basó en ciudades-estados independientes gobernadas por élites religiosas y militares. Esto es muy importante, muchachos. Ciudades-estados. Ya van a ver por qué. ¿Dónde se ubicaban? En el sur de México, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, en Guatemala, toda Guatemala, Belice, todo Belice, el oeste de Honduras y El Salvador. Ahora bien, nosotros podemos ver que es una gran expansión territorial, ¿verdad? Pero no era una civilización unificada. Nosotros podemos tener una sociedad maya aquí en Guatemala, una en Yucatán, una en Campeche, una en Quintana Roo, una en Belice, una en Honduras, una en El Salvador, y no se conectaban más allá de sistemas de comercio. Acá está, las ciudades importantes del clásico son Tikal, Palenque, Copán, tan linda Copán, y Calakmul. Y en el postclásico tenemos a Chichen Itza, que Chichen Itza está aquí arriba, Uxmal, que está también aquí arriba, y Mayapán, ¿verdad? Que Mayapán es aquí en Belice, si mal no recuerdo. Ahora bien, vamos a aprovechar que tenemos este mapita aquí para explicarles algo. Palenque, por ejemplo, Tikal y Copán serían las más importantes en su momento, en el clásico, ¿verdad? Si bien las tres eran de estructura monumentalista, Copán destacaba por la belleza de sus estructuras y Tikal destacaba por la altura de sus estructuras, ¿verdad? Y Palenque pues era como la prima fea, ahí más o menos existía ni fu ni fa, ¿verdad? Ahora bien, de esta etapa del clásico se consideraba que la ciudad más bonita era Copán, incluso llegándosele a denominar como la París del mundo maya debido a que estaba muy decorada, estaba muy bien construida, estaba muy bien pensada, ¿verdad? A la hora de ser hecha. Ahora hablemos de la organización. Había nobles, gobernantes, sacerdotes y guerreros, después comerciantes, campesinos y esclavos, ¿verdad? Cada ciudad tenía su propio rey, aunque a veces se formaban alianzas o guerras. Ahora, la organización política, arriba tenemos al Alach Unique, o al Kinich Ahau. A ver, esta onda no tiene, ¿cómo es que se llama? No, no tiene así como un lápiz para rayar. Nah, hombre. Bueno, el Alach Unique, o se lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp ahorita mismo, o el Kinich Ahau. Ahau, que era el representante de los dioses en la tierra. Usualmente, Alach Yuinik significa el único Dios y Kinich Ahau significa Dios del Sol o Gran Dios. Después había un gran consejo que eran usualmente sacerdotes o religiosos. Después estaban los jefes locales que se conocían como Batahop
los jefes de linaje, alguaciles o tupiles, después comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos. Los esclavos también podían ser mayas que terminan cayendo durante las guerras que se mantenían con uniformidad, perdón, entre las ciudades-estado. Hablemos de la religión, ¿verdad? La semana pasada terminó. Ay, se me olvidó mandarles el video de la semanita pasada. Déjenme lo busco para que lo tengan ahí en el grupo de WhatsApp. Ese era mito de creación, creo. Acá está. Se lo voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp porque se me olvidó la semana pasada, sinceramente se me olvidó. Eran politeístas y muy ritualistas, es decir, hacían un ritual prácticamente para todo, ¿verdad? Creían en los ciclos cósmicos y en la existencia de varios mundos, entre ellos el cielo, la tierra y el inframundo, ¿verdad? El dios creador era Itzamna. Itzamna. También tenemos a Chak, que era el dios de la lluvia, Kinich Ahau, que era el dios del sol, Ahau con J, no con H. Ixchel, que era la diosa de la luna y la fertilidad. También tenemos a Kukulkan, que es la serpiente emplumada. También vimos la semana pasada, me parece que a estos señores, los gemelos, el dios y la luna, que se me escapa el nombre en este momento, pero eran muy ritualistas, ¿verdad? Eran muy politeístas. Ahora, ¿cuáles son los aportes? Obviamente, la escritura jeroglífica. Ah, miren, ve, acá lo que les mencionaba sobre las pirámides, ¿ve? Eran muy coloridas. Usualmente, cada ciudad-estado utilizaba un color. El color de Copán era el rojo, ¿verdad? Era el rojo el que terminaban utilizando con mayor normalidad. ¿Por qué se utilizaba el rojo? Pues esto es bastante interesante. Hay un árbol que se le conoce como indio desnudo, el árbol de ceibo o indio desnudo, que usted al cortar la corteza o al triturar las hojas termina consiguiendo un pigmento rojizo que era el que terminaban utilizando para poder darle color a estas estructuras, poder darle color a la ropa, etcétera, 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 ¿verdad? Lick, Ajá. y fíjese que ahorita que menciona ese palo, ese Ujú, indio desnudo, mi niña de 3 años nada que le podía subir la hemoglobina. Y ujú. yo con medicamentos caros, con el hierro más caro. Y pues lo que le quiero decir que me dijeron de ese. Y sí, lo mandé porque hay blanco y hay rojo. Hay uno que es pura sangre, que cuando uno lo pone a hervir, roja, Ujú. roja, roja y es amargo. Y eso le di y gracias a Dios eso le subió la hemoglobina. Ah, es que también tiene calidades, no solo rituales, ¿va? Porque recordemos que los rituales son la preevolución a la medicina, sino que era medicinal, también es medicinal. Hoy día, pues casi no se utiliza, es decir, un médico no le va a decir, dele indio desnudo, ¿va? Primero porque suena feo, y segundo, porque hay medicamentos que cumplen ese rol. Pero lo que dice Ali es muy cierto, ¿verdad? Se terminan utilizando estos árboles no solo en el carácter ritual, sino también en el carácter medicinal, ¿verdad? Hay muchísimos árboles que se utilizan en corteza, se utilizan en rama, aún a día de hoy. Hay una planta que se utiliza para todo en Honduras. ¿Algunos saben cuál es? Se suele hacer en té. Es un té que le gusta a todo el mundo. Diría yo que le gusta a todo el mundo, ¿va? A ver si alguien lo puede adivinar. El zacate limón, la manzanilla. Ese, la manzanilla, ahí está, la manzanilla. Uno tiene que ver como la manzanilla, muchachos. Aunque uno no sirva para nada, que le caiga bien a todo el mundo, ¿va? Es la manzanilla. Y de hecho la manzanilla es una planta centroamericana que se termina regando por el resto del mundo, ¿verdad? La manzanilla se utilizaba en test para darle valor y fortaleza a los guerreros. Hoy en día, pues uno le pega gripe, ¿qué le dice la mamá? Hacete un té de manzanilla, va. Le duele la panza, té de manzanilla. Se rompió el brazo, té de manzanilla. Le rompieron el corazón, té de manzanilla, va. Entonces, se arraigó tanto en nuestra cultura que se sigue utilizando o incluso a día de hoy, a pesar de no ser parte de una etapa ritualística, ¿verdad? ¿Por dónde me quedé? Ah, sí.
La escritura jeroglífica, una de las más complejas del mundo prehispánico, que registraban la historia, astronomía, rituales, genealogías y genealogías reales, ¿verdad? Los calendarios eran complejos. Tenemos el Solkin, que es el calendario ritual, que es el de 260 días, y el Hab, el solar, ¿verdad? Que es el que utilizamos a día de hoy, con registros de 365 días. Además de que tenían una cuenta larga, que era el registro histórico de eventos a lo largo del tiempo. Es decir, que usted tenía su calendario religioso, que era a lo largo de 260 días, el calendario solar, que era el que se utilizaba para medir el tiempo o las vueltas al sol, y después el calendario de cuenta larga, que era aquel que medía grandes cantidades de tiempo, ¿verdad? Es como que decir, para que me entiendan o me comprendan, que era cómo se medían los siglos, los milenios, más que todo, en estas cuentas largas, ¿verdad? Además de que tenían una matemática muy avanzada. Ellos son los primeros en utilizar el concepto del cero, antes que cualquier otra cultura en el mundo, ¿verdad? Si bien los números que nosotros utilizamos a día de hoy son arábigos, es decir, de Arabia, el concepto del cero es maya, ¿verdad? El concepto de que hay que representar que no hay nada con un cero es del mundo maya. Ahora hablemos del legado. La cultura maya no desapareció. Millones de mayas aún viven en México y Centroamérica, más que todo en Guatemala, conservando sus idiomas, tradiciones y costumbres, ¿verdad? Hay numerosos códices, estelas y sitios arqueológicos que preservan su legado. Chichén Itzá es una de las nuevas 7 maravillas del mundo, además de que nosotros en Honduras tenemos pues la ciudad de Copán, que vendría a ser como nuestra pequeña maravilla, llamémoslo de esa forma, nuestra pequeñita maravilla del mundo, ¿verdad? Que si ustedes no han ido, pues bien, hacemos un viaje. El Sí, declive. Lick, está bien. Sí, Link, dice, son como 15 horas de aquí para allá. No, hombre, no, hombre. Está lejos, está lejos. Pero vamos a ver qué se hace. El declive, ¿verdad? El clásico termina por ahí del siglo IX, debido al abandono repentino de muchas ciudades, especialmente en el sur y en la zona centroamericana. Es decir, aquí Copán desapareció. Todavía no tenemos a ciencia cierta la razón de por qué se abandonaron estas ciudades. Lo que sí podemos decir es que hay 3 posibilidades: una sequía, una inundación o una peste, ¿verdad? Estamos hablando de ciudades altamente conflictivas, más que todo porque Copán se peleaba con Tikal, se peleaba con Uxmal, se peleaba con todo el mundo. Éramos bravos nosotros, éramos bravos, ¿verdad? Perdón. Y eso conlleva, obviamente, a la deteriorización de la calidad de vida. Bueno, aquí están las causas de probables, ¿verdad? El agotamiento de recursos, es decir, la tierra ya estaba agotada, porque recordemos que cultivar maíz daña la tierra, ¿va? Las guerras entre ciudades, una crisis climática y las rebeliones internas a ¿cómo llamarlo? A la escalera del poder, ¿verdad? Por llamarlo de alguna forma. Antes de continuar, permítanme que por acá tengo una foto interesante, ¿va? Creo yo que la tengo todavía. A ver, permítanme. Uy, de aquí para encontrar esa vaina, hermano. Ver, acá está, ve. A ver. Tenía yo un profesor que decía que siempre hay que hacerse publicidad, ¿va? A ver, ¿cómo hago esto? Voy a dejar de compartir eso un momento para mostrarles esta imagen. Si ustedes se preguntaban cómo era que enterraban a los mayas, esto es una tumba de carácter. Eso yo hace como 10 años, ¿ve? En 2016, 2017, eso no sé. Esta es una tumba maya ahí en el parque de Copán. Y esta zona, bueno, cuando nosotros fuimos, esta zona no estaba abierta al público todavía, era una zona de excavación. Y habían encontrado estas tumbas. Normalmente a los mayas se les terminaba enterrando de esta forma. Miren, una forma de posición fetal, porque se creían
al menos en el mundo maya, que la muerte era el regreso a la madre naturaleza. Por eso la alusión a crear un útero, ¿verdad? Con este estilo de entierro, por llamarlo de alguna forma. Ahora ya les debería estar compartiendo. Así ya estoy viendo que estoy compartiendo eso. Ok. Ahora hablamos con los mixtecas, que son del 500 antes de Cristo al... Ah, sí. Recuerden, estas fechas de finalización de los mayas es como sociedad predominante. En 1521 lo que se da es que se termina de conquistar la zona mesoamericana por parte de los españoles. Por eso es que se cuenta hasta esa fecha, ¿verdad? Hasta ese año. Ahora hablemos de los mixtecas, que fueron una importante civilización mesoamericana que floreció principalmente en el actual estado de Oaxaca, así como partes de Puebla y de Guerrero. Se destacaron por su arte refinado y la elaboración de códices, ¿verdad? Aquí pueden ver las zonas mixtecas y los estados actuales que solían utilizar, ¿verdad? La región conocida como la Mixteca se divide en alta, baja, costa y está en el actual Oaxaca, Puebla y Guerrero. Alta, baja y costa. Alta Guerrero, baja Puebla y costa pues Oaxaca, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la división temporal? El preclásico va del 1500 al 200 después de Cristo. El clásico va del 200 al 900 y el posclásico del 900 a el 1521, ¿verdad? El preclásico, como ya hemos visto la semana anterior, es donde se sientan las bases de la sociedad como tal. El clásico es donde tiene su mayor cantidad de brillo, es decir, que están en su mejor momento, están en su peak. Y obviamente, pues, el posclásico es cuando ya todo está terminando por caer, ¿verdad? Ahora, la organización política. Tenían señores o reyes que ya se llamaban Yayatoniñe. Yayatoniñe. Uy, denme un momento, muchachos, que creo que está viniendo el agua. Entonces tengo que ir a comprarla. Denme un momentito, ya vuelvo. Ahí disculpen. Sí, que está bien, Lastimosamente, no eran los del agua. Salí corriendo, me fui a pegar allá a la puerta. No, no eran los del agua, eran los de la basura, pero bueno, ni modo, ahí tengo que estar más atento. En esta organización política, el interés está en los nobles y en los sacerdotes, además de que tenían comerciantes, campesinos y esclavos, ¿verdad? También eran ciudades-estados independientes, que a menudo se encontraban en guerras o en alianzas entre las mismas. También tenían importantes señoríos como el de Tilatongo, Tutupec, Yucundá, Monte Albán, tras dominar a los zapotecas, ¿verdad? Acá ya estamos viendo que estas culturas se encuentran la una a la otra en un estado salvaje y se terminan pues peleando, conquistando, etcétera, 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 ¿verdad? Ahora bien, eh, vamos a continuar. La religión creían en varios mundos, el celestial, el terrestre y el inframundo, ¿verdad? Una división bastante similar a la que se podría decir que tenemos hoy día. Además de que prácticas como sacrificios humanos, autosanación ritual, el uso del códice pictográfico, dioses importantes como Tsawi y Huehuetotl, ¿verdad? Que ya son dioses
de fuerzas de la naturaleza, el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios de la vida, el dios de la fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, sí, en la América precolombina existía la utilización de rituales de sacrificio. O sea, eso no lo niega nadie. Es la puritita verdad. Existían, ¿verdad? Sin embargo, estos rituales de sacrificio eran voluntarios, ¿verdad? No era que iban a agarrar, por ejemplo, a Joseph, ¿verdad? Y lo van a decir, mire usted, lo vamos a tasajear y va a hacer el sacrificio. No, no era así. Primero uno tenía que estar de acuerdo. Posteriormente era preparado. O sea, no era que le decían hoy y mañana lo rajaban. No, no, no. Lo tenían que preparar y se terminaba dando, pues, posteriormente el sacrificio en honor a los dioses, ya se hace para evitar una catástrofe o para aliviar, pues, su estado de ánimo, ¿verdad? ¿Qué más? Los rituales de sanación. ¿Alguno de ustedes de aquí se ha hecho una limpia alguna vez? Imagino que a alguno le has dicho a la abuela, vení, te hago una limpia, que estás empachado, o te hago una limpia de huevo, ¿verdad? Que te echaron mal de ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas costumbres vienen Lick, es que precisamente, la mayoría, ajá, Lick, ajá, Lick, permítame, es que la dele, mayoría dele. de limpia supuestamente es cuando un niño tiene ojo de pequeño, Sí, va, que le ¿o hacen no? mal de ojo, Sí, o, eso es lo que he escuchado yo. o que le hacen un amarre ahí a los cipotes, cuidadito, ¿va? Y a las muchachas, cuidadito cuando andan en las cosas. Pero es cierto que normalmente estas limpiezas se suelen dar más que todo en niños o en personas pues ya adultas. Para el adolescente como que casi no se suele suceder, pero esto es debido a que vienen de esta etapa. Es una tradición que se mantiene de la etapa precolombina de nuestros antepasados, porque se creía que era la forma de evitar que nos pasasen malas cosas, ¿verdad? Por cierto, la clase de hoy va a ser un poquito más corta, yo creo. Más que todo, pues porque estamos en virtual y no quiero recargarlos porque algunos están sin electricidad y porque tengo que subir, obviamente, pues, eh, este video, ¿verdad? Para el resto de compañeros y que puedan ser partícipes. Esta semana sí hay tarea, muchachos, tareita algo corta, diría yo. Y recordarles que la semana que viene hay examen. Están todos emocionados por hacer examen, ¿va? Y el examen va a Lick, ser en presencial. Eso sí, ajá. hay una parte que cuando es ensayo, ¿a qué se refiere? ¿Que se lee en el examen? Ah, qué bien. Pues que yo le doy, por ejemplo, si yo le digo cuál era la ciudad maya más importante de la etapa clásica, usted me va a decir Copán, por esto, esto y esto y esto, que era considerada muy bonita, que tiene una muy buena estructura, que relata la historia de los mayas, etcétera, etcétera, etcétera. Es como respuesta breve, nada más que sin ser muy breve. Cuando yo le digo tipo ensayo, yo me espero una respuesta de entre 10 y 15 renglones, más o menos. Si yo le digo tipo respuesta breve, yo me espero una respuesta de entre 1 y 5 renglones, para que lo tengan en cuenta, ¿va? Normalmente yo no suelo poner respuesta breve y tipo ensayo porque eso los confunde. O pongo ensayo o pongo respuesta breve. Normalmente es tipo ensayo y el ensayo, muchachos y muchachas, es con sus propias palabras, ¿verdad? No es que me va a escribir justo lo que está aquí en la diapositiva. No, no, no. Usted me va a explicar con sus palabras qué es lo que entendió de las diapositivas. ¿Sí, sí me comprendió, Ashley? Sí, Lick. ¿Alguna otra duda que tengan sobre el examen, ya que estamos? Antes de que pregunten, el Lick, esos examen nombres enredados también hay que salen. aprenderlos, ¿verdad? Sí, salen. Pero antes de que me pregunten, miren, el examen es en parejas. Y antes de que celebren, es en parejas de usted con Diosito. Ya si Diosito no le contestó, es problema suyo. ¿Va? Para que lo tengan en mente. Ahora, hablemos del sistema de escritura de esta gente, ¿verdad? Utilizaba un sistema pictográfico, aquí lo pueden ver, que eran imágenes las cuales relataban una historia, ¿verdad? Para escribir sus historias y genealogías. Elaboraban
códices de piel de venado decorados con colores muy vivos. Este es uno de los códices, por cierto. Los más famosos son el de Nuttall, el de Bloodley y el Vidobonensis. Acá podemos apreciar una historia de un legado, de una genealogía, ¿verdad? Aquí podemos especular que están hablando de los diferentes reyes que se han dado a lo largo del tiempo y de las características que tenían los mismos. Ahora hablemos de su legado. Mire qué bonito este tallado de jade. El legado de los mixtecas se conservaron muchas de sus tradiciones a día de hoy, incluyendo algunos rituales de autosanación o de limpias, ¿verdad? Muchos hablan de lenguas mixtecas, siguen viviendo en Oaxaca, Puebla y Guerrero. Sus artes, códices y arquitectura siguen siendo objeto de estudio e inspiración cultural, ¿verdad? Es decir, que siguen presentes a día de hoy, ya sea en un formato de sus descendientes o en un formato de estudio para los especialistas. Ahora vamos con los toltecas. Ya casi terminamos, muchachos. Nos quedan, creo que, ¿cuánto? Como 20 diapositivas. A ver, sí, no, 10 diapositivas, ya casi terminamos. A ver, los toltecas fueron una civilización mesoamericana del periodo posclásico temprano, centrada en la ciudad de Tula, en el actual Hidalgo de México, ¿verdad? Destacaron por su organización teocrática militar, su culto a Quetzalcóatl, su arte y arquitectura monumental. Aquí pueden ver que los toltecas se dieron un poquito en la zona central, ¿verdad? Su capital se llama Tula o Tolán. Situada en el actual estado de Hidalgo, en México, su influencia se extendió por gran parte del altiplano central y regiones de Centroamérica. Es decir, que a pesar de que estar en la zona central de México, pudieron haber llegado hasta, puede ser Guatemala, ¿verdad? Hablemos de la división temporal. Formaron parte del posclásico temprano, es decir, posterior al esplendor de Teotihuacán y previo al surgimiento de los aztecas o mexicas. Este periodo se caracteriza por una mayor militarización y movimientos migratorios de pueblos del norte, es decir, que están en constante guerra, ¿verdad? Para poder establecerse como civilización. Además, que eran de una religión politeísta, que tenía una gran veneración por Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada, y Tezcatlipoca, dioses que simbolizan la dualidad entre el bien y el mal. ¿Ok? Acá, Quetzalcóatl, dios de la vida, dios del sol, el gran dios, y Tezcatlipoca era el dios de la muerte, dios de los guerreros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Realizaban rituales y sacrificios humanos para mantener el equilibrio cósmico y favorecer la fertilidad y la guerra. Ahora hablemos de su legado. Fueron considerados por los mexicas como los maestros civilizadores de Mesoamérica. Su influencia se percibe en la arquitectura, como los atlantes de Tula, que son estos, mire. Estas figuras de piedra se les conoce como los atlantes de Tula. El arte guerrero y la religión, como el culto al Quetzalcóatl, que sería acogido por los mexicas, ¿va? Y la transmisión de conocimientos astronómicos y artesanales. Ahora vamos a hablar de los aztecas, que es la última civilización que vamos a ver el día de hoy, y ahí vamos a dejar la clase para que ustedes puedan, pues, ir a descansar un rato, ¿verdad? Porque yo sé que así las clases en virtual como que lo cansan más a uno. Ahora hablemos de los aztecas, que van de 1300 después de Cristo al 1500 después de Cristo. También llamados como mexicas, fueron una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica. Se desarrollaron entre los siglos XIV y XVI después de Cristo en el Valle de México, donde fundaron Tenochtitlán. Tenochtitlán, ese es un nombre, Tenochtitlán. Apréndaselo, porque es el nombre de la capital. Crearon un vasto imperio basado en la guerra, la religión, el tributo y hasta su caída contra los españoles en la Noche Negra de 1521. Mire, aquí pueden ver dónde queda Tenochtitlán, en lo que hoy se conoce como Ciudad de México o CDMX. Su centro fue Tenochtitlán, construido sobre el lago Texcoco, en el actual Valle de México. Su imperio se expandió por casi todo el centro y sur de México y se cree que tenía algunas influencias sobre los pueblos aborígenes americanos hondureños, ¿verdad? Aquí pueden ver en el mapa que se extiende incluso hasta la parte baja, bueno, a la parte del Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, pasado de Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras.
¿Cuál es su división temporal? El formativo es cuando se dan sus migraciones en el 1100 hasta el 1325. Su consolidación es más o menos del 1325 al 1502 o 1521 con los reinos de Tzcuatl, Moctezuma I y Huitzotl. Y el declive se da en la conquista entre el 1502 y 1521 con Moctezuma II hasta Cuauhtémoc I. Como pueden ver, la expansión territorial de esta sociedad, territorial no, perdón, eh, temporal era la palabra que quería utilizar, de esta sociedad es bastante corta, son apenas 250 años a lo mucho, ¿verdad? Esto se debe a que ellos se establecieron posterior a las grandes civilizaciones, es decir, en los estados en guerra fueron aquellos que no terminan eh, repartiéndose en el resto de civilizaciones y deciden fundar la suya propia, ¿verdad? ¿Cuál era la organización política? Pues tenían una monarquía teocrática. La teocracia son las monarquías religiosas, ¿verdad? Es decir, el gran señor era un sacerdote, era teocrática y militar, encabezada por el Tlatoani. El Tlatoani es lo mismo que un Kinech Ahau o un Alach Unik, es decir, un rey. Tlatoani, quien era el líder político, militar y religioso. El imperio se estructuraba en ciudades tributarias unidas por alianzas, siendo la más importante la Triple Alianza de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Lo que se da como ciudades tributarias son todos estos pueblos aledaños al gran poder central, los cuales están en calidad casi de esclavos, es decir, que debían dar un tributo para poder mantenerse fuera de un estado de guerra constante con una civilización más grande, ¿verdad? Es para los que tienen hermanos, es como cuando su hermano mayor lo manda a la pulpería y usted pues tiene que hacer caso porque es el hermano mayor, ¿va? Una situación similar. Ahora hablemos de la religión. Eran polisteístas. Sus principales dioses eran Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra y el sol, Quetzalcoatl, que era el dios serpiente emplumada, el dios de la creación, y Tlaloc, que era el dios de la lluvia, ¿verdad? Realizaban sacrificios humanos para alimentar al sol y mantener el equilibrio cósmico. Su religión regía la vida política y social, ¿verdad? Aquí podemos ver un par más de dioses aztecas. Ahí tenemos a Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Tonatiuh, Xipetotec, Quetzalcoatl y Chalchiuhtlicue. Perdón, me trabé. Chalchiuhtlicue. Estos nombres enredados, antes de que me pregunten, no se los aprendan de pe a pa. Si usted en el examen me dice eh, el dios serpiente emplumada, por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios del sol, está bien. Pero muchachos y muchachas, me tienen que especificar. Por ejemplo, si yo le digo, mencióneme tres dioses mesoamericanos de Centroamérica, usted me tiene que decir, me puede poner ahí, Chac o el dios de la lluvia maya, la serpiente emplumada maya, ¿va? Porque tiene que especificar de qué civilización están hablando, ya que se repiten. Además de que tenía un sistema de escritura que era un sistema pictográfico y jeroglífico, ¿verdad? Plasmados en códices como el Códice de Mendoza o el Códice Borbónico, donde registran historia, tributos y rituales. Ahora hablemos del legado. Dejaron una profunda huella en la cultura mexicana, con aportes en arquitectura como el Templo Mayor, la agricultura en las chinampas, el arte de la astronomía y el calendario solar, además de influir en la identidad del actual México, ¿verdad? Que se les conoce como los aztecas. Dioses aztecas. Vamos a ver un pequeño video, a ver si es que lo tengo guardado. Y con eso vamos a terminar. Dejar de compartir este y ahí deberían poder verlo. Ahora bien, no sé si se va a poder escuchar. Ahí está, compartiendo sonido. ¿Sí se escucha, jóvenes? Sí, Lick. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a ver este videito y con eso vamos a terminar la clase.
Antes de la llegada de los nahuas al territorio que ahora es México, pueblos como olmecas, teotihuacanos o toltecas adoraban a muchos dioses. Algunos ejemplos son la famosa serpiente emplumada, dios del viento, del conocimiento y fertilidad, Quetzalcóatl. También estaban Mixcoatl, dios de la caza Puedequiotomí, Huehueteotl, dios viejo del fuego, o el dios de la lluvia y el rayo Tlaloc, aunque puede que con otro nombre. Coincidiendo con el colapso clásico alrededor del año 900, comenzaron a llegar nuevas tribus del norte, los pueblos nahuas, e invadieron gran parte del territorio. Implantaron a sus dioses, como el solar Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, dios de la guerra y del fuego, y Tezcatlipoca, señor del conflicto, la noche y los gobernantes, y a veces representado con forma de jaguar. Solía llevar un espejo escudo, donde veía todo lo que hacían los humanos, por ello los aztecas le solían conjurar para evitar las mentiras en los juicios. Pero también adoptaron los dioses preexistentes del lugar a su panteón. Un ejemplo podría ser Hecatl, el dios azteca del viento, que tuvo mucho sincretismo con Quetzalcóatl. Según el códice de Boturini, todos los pueblos nahuas venían de un lugar desconocido al norte al que llamaban Aztlán, aunque otras fuentes se refieren a este lugar como Chicomostoc, las 7 cavernas, y de cada una fueron saliendo las diferentes tribus nahuas. Como ya conté, los últimos migrantes en llegar a la zona de México Central fueron los aztecas, quienes por el 1340 fundaron Tenochtitlan. Según sus mitos de origen, ellos vivían en el quinto sol, es decir, en el quinto mundo. Los 4 mundos anteriores habían sido destruidos uno tras otro por diferentes cataclismos. En el origen de los tiempos había una pareja primigenia creadora, los Ometeotl, quienes crearon a los demás dioses. Estos hijos, sobre un océano primigenio, fueron creando el primero de los mundos. El primer sol fue Tezcatlipoca y alumbró un mundo de gigantes durante 700 años. Es posible que este mito fuese influenciado por los restos de huesos de mamuts y otros bichos de gran tamaño que los mesoamericanos encontraban. Según la historia, unos jaguares se comieron a todos estos gigantes, y Quetzalcóatl le quitó el poder de un garrotazo. El pobre dios cayó al agua y se convirtió en un jaguar, y en la Osa Mayor hubo temblores y todo se fue a la mierda. La serpiente emplumada había creado una especie de protohombres que se convirtieron en monos durante los siguientes 700 años, en el segundo mundo, pero Tezcatlipoca se quiso vengar, y le echó del poder con unos vientos huracanados de la hostia. El tercer sol fue Tlaloc, durante solo 364 años, y gobernó sobre hombres mono. Fue entonces cuando Quetzalcóatl hizo llover fuego del cielo, ceniza volcánica, y le cambió por su esposa o hermana, Calchiutlicue, diosa de los lagos. Durante este cuarto sol aparecieron los hombres pez, pero una lluvia torrencial les arrastró hasta los mares y se convirtieron en los actuales peces. Después de la destrucción del cuarto sol, todos los dioses se reunieron en Teotihuacán para decidir a quién poner de sol, el cretino de Tecucistecatl y el humilde y leproso Nanahuatzin. Ambos ardieron y murieron. Supuestamente Nanahuatzin se sacrificó voluntariamente, pero entonces ambos resucitaron como soles. Pero los dioses dijeron que aquello era un sacrilegio, no podía haber 2 soles, y a Tecucistecatl le tiraron un conejo y lo convirtieron en luna. Houston, tenemos un problema. En ese momento el mundo era todo agua, pero Quetzalcóatl y Tezcatlipoca decidieron reconstruir la tierra. Sin embargo, antes tuvieron que partir en 2 a un monstruo personificación del caos, llamado Tlaltecutli, o también Zipactli, y que tenía tanta hambre que le salían mandíbulas por todas partes al cabrón. Su cadáver dio forma al mundo, y solo los sacrificios humanos hacían que de su cuerpo brotasen las plantas necesarias para la vida de la gente. Para crear a la humanidad, Quetzalcóatl tuvo que viajar al inframundo de 9 niveles, el Mictlán, gobernado por Mictlantecutli. ¿Por qué? Porque para crear a los humanos había que buscar los ingredientes secretos, es decir, los huesos de los anteriores humanos pez. Para darles vida usó su sangre. El problema fue que Mictlantecutli se arrepintió y le tendió una trampa al dios, que murió y los huesos humanos se rompieron. Pero luego Quetzalcóatl revivió como si nada, no os preocupéis. Pero estos huesos rotos explicaban que la gente tuviese diferentes alturas. ¡Paso de mierda! Pero el quinto sol no era inmortal, solo era uno más. Todos pensaban que ese mundo acabaría en un gran cataclismo si no se veneraba al sol lo suficiente y sacrificaban a gente en su honor. Gracias a los dioses existían las guerras floridas para nutrir a los aztecas de carnaza para el astro rey. El origen del calendario maya y azteca fue común, pero mientras que los mayas no creían que tras el final de la cuenta larga fuese a haber un apocalipsis, los aztecas sí creían en ello. Pensaban que cada 52 años se acababa el contrato para vivir en el quinto sol, y la única forma de renovarlo era a través de la ceremonia del fuego nuevo. Se rompían todas las ropas y objetos de la casa, se apagaban todas las luces y todos aguardaban en las azoteas de los edificios cagados de miedo, mientras los sacerdotes hacían sacrificios rituales en una gran hoguera. Un mito interesante es el origen de Huitzilopochtli. Su madre era la diosa de la tierra fértil Coatlicue. La mujer solo se dedicaba a barrer, pero un día cayó una pluma del cielo y gracias a ella se quedó embarazada de un dios, Huitzilopochtli. Cuando se enteraron sus 400 hijos, los surianos, y su hija Coyolxauhqui, se lió parda y fueron a matar a la mujer. Sin embargo, cual Atenea, Huitzilopochtli nació armado y con licencia para matar, y se cargó a todo el mundo, incluida a su hermana, a quien decapitó y su cabeza se convirtió en la luna, otra más. Después tiró su cuerpo por la colina de aquella montaña,
Mesopotamia, la de Coatepec, y los aztecas conmemoraban esto en el templo mayor de Tenochtitlan. Tiempo después, Quetzalcóatl le enseñó a los humanos toltecas que vivían en la mítica ciudad de Toyan a cultivar maíz, mientras otros dioses como Opochtli les enseñaban el arte de la pesca. Los toltecas se lo agradecieron mucho, pero Tezcatlipoca estaba enfadado. Resulta que aquel dios antiguo, Nonahua, era poco fan de los sacrificios humanos, y eso no podía ser. Tezcatlipoca se disfrazó de anciano o mago junto con sus amigos y emborrachó a la serpiente emplumada a base de embrujos. Este se pilló una cogorza de 3 pares de cojones, hizo movidas chungas y cuando la gente se lo echaron en cara decidió autoexiliarse. Se agenció un barco y se fue por el este, prometiendo regresar algún día. Hasta luego, Luca. Fantasiosamente se cuenta que llegó al Yucatán mayense y allí acabó siendo adorado como Kukulcán. Años después se dice que los aztecas confundieron a Hernán Cortés con la reencarnación del dios, que había vuelto, aunque tampoco se tiene muy claro si pasó realmente. Desde luego los aztecas vivían con miedo, pues este Tezcatlipoca era bastante cabronáquer y demandaba muchos sacrificios humanos para que el mundo en el que vivían no se fuese a la mierda. Otros amantes del sacrificio eran Xolotl y Xipe Topec, el desollador. Se llamaba así porque, aunque también era un dios renovador del maíz y otras mierdas, durante los rituales se despellejaba a un hombre y los devotos se vestían con su piel durante 20 días. ¿Cómo tendría que oler aquello? Cihuacóatl, la que fue la primera diosa en dar a luz, ahora vagabundeaba por el mundo diciendo que el fin estaba cerca, que vendrían nuevos dioses a reemplazar a los antiguos. Después de que los españoles conquistaran México, la leyenda sigue hablando de esta diosa, pero con un toque fantasmal, ya que algunos dicen que solo se pueden escuchar sus lamentos y lloros, de ahí que muchos la llamen ahora la Llorona. Las mitologías maya y náhuatl son bastante parecidas. Se cree que pudieron haber tenido el mismo origen, pero fueron cambiando para después influenciarse mutuamente tras muchos años separadas. La historia del origen del mundo maya está contenida en un manuscrito llamado Popol Vuh, escrito por un fraile español durante el siglo XVII. Se supone que el hombre tradujo parte de una gran saga mitológica que remonta sus orígenes al periodo clásico, ya que fragmentos de estas historias también se encuentran en monumentos por todo el área maya. Se dice que al principio del tiempo, un extenso mar lo cubría todo. De alguna forma surgieron dioses, como Izpillacoc e Izmucané. También estaba Huracán, relacionado con el náhuatl Tezcatlipoca, Tepeu, dios del cielo, y Gucumatz, la versión quiché de Quetzalcóatl y mejor conocido en Yucatán como Kukulcán. Estos crearon la tierra y también plantas y animales que la poblasen. Todo apunta a que cuando los toltecas emigraron del valle de Anáhuac a la zona maya, llevaron sus tradiciones y dioses consigo, y de alguna forma se fusionaron con los autóctonos. Según el mito, los dioses intentaron crear a los humanos primero con barro y después con madera, pero todos sus esfuerzos fueron infructuosos. Huracán vio que estos troncos antropomorfos sin memoria no servían para nada y decidió hacer limpieza enviando un gran diluvio. Los pocos que sobrevivieron se convirtieron en monos. Después de esto, la diosa Izmucané probó con el maíz y ¡premio! Nacieron los humanos actuales, 4 chicos y 4 chicas, a los que les quitó un poco de inteligencia para que no se fliparan demasiado. ¡Yo soy Sam! Estos primeros humanos habitaron en Tolan Suiba, las 7 cuevas, algo parecido al Chico Mostok Nahua, y fue allí donde estos mayaquiche comenzaron a hablar diferentes dialectos hasta no entenderse, algo parecido a la Torre de Babel bíblica. Guiados por el dios Tógil, abandonaron el lugar y pudieron ver por primera vez el sol. La vida de los dioses y los hombres no iba a ser fácil. El dios guacamayo Buku Kakix y sus 2 hijos gigantes, Sipacna y Cabracán, empezaron a tocar los cojones provocando terremotos, y la diosa del maíz envió a sus 2 hijos gemelos a matarlos. Estos eran Unapú y Bacup Unapú. Los gemelos hirieron al dios guacamayo en la mandíbula con una cerbatana, pero este pudo arrancar el brazo a uno de los hermanos y llevárselo a su casa. Para recuperarlo, los dioses se hicieron pasar por ancianos curanderos y convencieron a Kakix de curarle la quijada, pero le quitaron sus dientes de oro y reventaron sus ojos como soles, y el pajarraco murió. A tomar por culo, uno menos. Un día, ambos hermanos fueron a jugar al juego de la pelota, pero desaparecieron misteriosamente. Pasó el tiempo y una princesa del inframundo llamada Iskik vio un árbol frutal y comió de él. No lo sabía, pero esos frutos eran parte del asesinado Unapú y quedó embarazada de gemelos. Estos gemelos fueron Unapú e Isbalanque. Ellos pasaban de todo un poco, disfrutaban de la vida convirtiendo a sus hermanos cabrones en monos, pero un día cometieron un error. Al igual que su padre y su tío, se pusieron a jugar al juego de la pelota justo debajo de donde estaban los señores de Xibalbá, el inframundo maya. Los dioses del inframundo estos les enviaron un mensaje: venid a jugar aquí abajo que nos lo vamos a pasar muy bien. Pues allá que fueron los gemelos y allí jugaron con los xibalbanos. Después tuvieron que pasar por varias peligrosas pruebas, como meterse a templos llenos de cuchillos, jaguares y murciélagos, pero sobrevivieron a todo. Esto es muy fácil. Como los demonios no sabían cómo matarles, les llevaron frente a una hoguera y les quemaron en un sacrificio parecido al que habían hecho con su padre y su tío. Tiraron sus restos al mar, pero los gemelos aparecieron reconvertidos
convertidos en peces para después transformarse en hombres que hacían milagros y resurrecciones. Los señores de Xibalbá se enteraron del asunto y tuvieron curiosidad, pero cuando se dieron cuenta de que eran los gemelos no pudieron escapar, y todos fueron asesinados y no resucitados. Los gemelos lograron recuperar las partes de su padre y devolverlo a la vida, convirtiéndose en el dios joven del maíz y resurgiendo por una grieta del suelo. Este mito simbolizaba eso, el maíz, que debe primero viajar al inframundo, es decir, enterrarse en la tierra, para poder generar nueva vida, y germinar y crecer como planta. Después de eso, una Pu se convirtió en el sol e Xbalanque en la luna. El sol y la luna eran muy importantes para los mayas, y todos sus ritos estaban controlados por su calendario, el calendario maya. Para esta gente la luz era el bien, y la oscuridad el mal y la muerte. Temían mucho la muerte, representada por Apuch, el dios gobernador del noveno inframundo, y también temían sobremanera al dios murciélago Camazotz, de origen zapoteca y que luego pasó a los quichés. Chac era el narigudo dios, la lluvia y las tormentas, como Tlaloc, y generalmente se le hacían sacrificios en los cenotes sagrados arrojando jovencitos. Pero con respeto, Itzamna era el dios de la escritura y se le relacionaba con el inframundo, y ya para acabar estaba Itzel, la diosa de las aguas y de la medicina, de la luna y de las artes textiles, y adoraba destruir cosas. El objetivo de este canal es... Bueno, ¿alguna duda que les haya quedado de la clase del día de hoy, muchachos y muchachas? ¿O todo está claro? Todo está absorbido. Lick, una consulta, ¿lo va a mandar la diapositiva? Sí, también ya está subida a la plataforma esta diapositiva, pero sí la voy a mandar ahí al grupo. Ah, bueno, gracias, Lick. Ujú. Ricardo, dígame. Los videos entran en examen. No, los videos son simplemente para que darle contexto, ¿verdad? Para darle un poquito extra de contenido a lo que vimos en la clase. Lo que van a estudiar son las diapositivas. Solo las diapositivas es lo que tienen que estudiar. Los videos no. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, si no hay más dudas, yo les voy a mandar un mensaje cuando ya esté subida la tarea para que la puedan hacer. Recuerden hacer las tareas, muchachos, que son 50 puntos. Recuerden hacer las tareas y estudiar para el examen, ¿verdad? Que es la semana que viene. El examen vale 50. Todos los Sí. contenidos que tenemos los vamos a estudiar. Sí, las 3 diapositivas entran en el examen. Las 3 diapositivas entran en el examen. Bueno, habiendo dicho eso, chicos, yo los veré la semana que viene, ¿eh? Dígame, Ricardo. ¿Cuáles fueron los nombres que dijo que no entraban? Los de los dioses no entran en el examen. Solo acuérdense de qué civilización es cada dios. Por ejemplo, si yo en el examen, porque yo suelo poner el nombre complicado en el examen, usted me tiene que decir quién es. Por ejemplo, si yo le pongo ahí Quetzalcóatl, usted me tiene que decir, es la serpiente emplumada de los mayas, los aztecas, etcétera, 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 ¿va? Así es como lo suelo llevar yo. Bueno, ahorita ya se debería estar mandando las diapositivas y al grupo. Si tienen cualquier duda, ya saben que me pueden escribir. Y nada, muchachos, eso, los veo la semana que viene. Cuídense. Bueno, Sí, gracias, Lick. Buen día. retirar. Adiós, adiós, adiós. Gracias. Gracias. No hay problema. Vemos. Nos vemos.